Amigos, un gusto reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana. Hoy estaremos hablando de un aniversario más del voto de la mujer en nuestro país, así que bienvenidos, acompáñenos. El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres en México tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este decreto fue producto de una larga lucha. En nuestro país, los primeros antecedentes exitosos del voto femenino datan de 1923 en Yucatán, aunque hubo peticiones desde 1916. En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924. En Chiapas se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925. En 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados. 10 años después, el 17 de febrero de 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar, pero solo en las elecciones municipales. El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que la mujer mexicana emitió su voto en elecciones federales a fin de integrar la 43ª legislatura del Congreso de la Unión. Y le quiero agradecer a la magistrada Gabriela del Valle, presidenta de la Sala Regional Guadalajara, que nos acompañe en esta ocasión para hablar de ese tema tan interesante para muchos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Lupita, por la invitación. Al contrario, es un gusto estar contigo el día de hoy. Oye, cada vez interesante para muchos, más bien para todos, porque este tema del voto de la mujer es un derecho que tiene 64 años, pero que ha traído cosas muy buenas. Hay quienes dicen que pues, se han alcanzado logros muy importantes, hay quienes dicen que, bueno, pues vamos ahí medio lentón. Mira, yo creo que sí hemos alcanzado grandes cosas, pero sí creo que a pasos un poco lentos, sobre todo si vemos lo que pasó como desde 1917, cuando se expidió la actual Constitución que nos rige, a 1953, que nos fue reconocido el derecho al voto. Digo, hagamos un poquito de historia nada más. Sí. 1917 viene el Constituyente, ni una sola mujer en el Constituyente, porque pues no merecíamos estar en tan importante labor. Hermila Galindo, secretaria particular de Madero y secretaria particular de Venustiano Carranza y una gran luchadora por los derechos de la mujer, intenta, después de que ya aprobada la Constitución, que la elijan para un cargo de elección popular y le salen con que la Constitución dice ciudadanos y ciudadano únicamente se refería a varón. Sí. Y entonces ella no podía ser electa. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí digo, desafortunadamente en este caso, pues ahí quedaron las cosas. En Yucatán se dieron algunos intentos, 1923, 1924, con Carrillo Puerto, con Elvia y con su hermano Felipe Carrillo Puerto, que fue un gran aliado, fue un hombre muy visionario para su época, pero ¿qué pasa? En el momento que lo matan, a Elvia la destituyen, ¿no? Y se acaba. Después, 1939, con Lázaro Cárdenas, en teoría, ahí ya se nos iba a reconocer el derecho a las mujeres, pero se queda guardada en el cajón. ¿Por qué? Porque no fuera a ser que las mujeres no pudiéramos elegir por nosotras mismas. O que nos aconsejara el sacerdote, ¿no? Exactamente, era sobre todo eso. No fuera que tu confesor te fuera a decir. Me viene Miguel Alemán, se permite como un experimento así como gracioso, el que pudiera votar en las elecciones municipales. Sí. Y ya finalmente en 1953 es que se nos concede, o más que se nos concede, se nos reconoce el derecho que teníamos a votar y ser votadas. 1953 se eligen 2, 3 diputadas federales, pero viene hasta 1976 la primera gobernadora electa, doña Griselda Álvarez del Castillo, para Colima. Pero de ahí, de 1976 ahorita, hijo, yo creo que cuentas con los dedos de las manos y te sobran dedos de cuántas gobernadoras. Ahorita únicamente tenemos una gobernadora, la de Sonora. Y digo, y si vas para atrás,
o sea, Zacatecas, Sí. Yucatán, Amalia, que ha tenido ujú. dos. Amalia García en Zacatecas. Efectivamente, Tlaxcala con Ujú. Beatriz Beatriz Paredes, Paredes, ujú. el pedacito que estuvo Rosario Robles, aunque realmente ella no fue electa, pues realmente ahí es donde yo te digo que todavía Claro. nos falta, pero que vino algo muy importante, la reforma electoral de 2011. Porque esa reforma pues, nos permitió obviamente tener una visión distinta. Hasta antes del 2011 teníamos las llamadas cuotas, el 70-30, el 60-40, y los partidos obviamente constantemente le evadían. ¿Por qué? Porque únicamente se decía procurará Sí. tener un 70-30. O sea, no era una obligación, no era es una obligación. si quieres, lo haces, y si No, no, no importa. pasaba nada. Nada. Viene esta reforma tan importante en materia de derechos humanos en el 2011, el Poder Judicial, digamos, toma el papel que le corresponde, hace una gran interpretación de lo que debe ser, de cómo debe entenderse este artículo primero constitucional, y yo creo que a partir de ahí cambia la visión. Viene esta sentencia tan importante y tan emblemática como fue la 12.624, en donde obviamente los partidos pretendían incumplir la cuota de género. Sí. ¿Y qué pasó? Se les obligó forzosamente a cumplirla. Y para mí esta reforma y esa sentencia dieron pie a que en el 2014 ya se introdujera la paridad en las candidaturas a legisladoras locales. Y nuevamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación introduce la paridad horizontal. Porque ¿qué pasaba? Tenías muchas síndicas, pero ninguna presidenta municipal. Sí. Pero ahorita ya luego te contaré cómo en algunas legislaciones actuales están intentando dar vuelta a esto. Pues dime de una vez. De una vez ¿Cómo? te Porque, cuento. porque justamente siempre que ha habido alguna disposición, siempre que ha habido algún avance, siempre tratan de darle la vuelta, ¿no? La vuelta. El asunto de las Juanitas y muchas otras cosas en las que incluso hemos visto que se ha destituido a consejeros precisamente por tratar de hacer por ahí cosas que no correspondían y de poner en la lista a personas o justificar el que llegaran al poder solo hombres y no mujeres, ¿no? No mujeres. Y se echa para atrás. Sí, no, el caso incluso de los consejeros de Chiapas, como tú bien mencionas, digo, desacataron una jurisprudencia que ya existía de la Sala Superior, en donde ya era obligatoria la paridad horizontal en las presidencias municipales. Pero ahora donde está el quid y donde le están queriendo dar la vuelta en algunas legislaciones, es en el caso de las síndicas, las quieren equiparar a un regidor como los demás, cuando sabemos que los síndicos tienen otras funciones que no tienen el resto de los regidores. Entonces, ahora tal vez nos encontremos, y espero que no, eso ya será labor de los tribunales, cuidar que no pase eso, obviamente, que haya muchos síndicos y poquitas síndicas, espero que no, la verdad. Oye, qué bueno que tocas este tema porque me da la oportunidad de preguntarte sobre el trabajo precisamente para proteger los derechos políticos de las mujeres. Ahí sí se ha avanzado, ahí sí hemos logrado diferentes objetivos. Sí, yo creo que sí ha sido muchísimo el avance. Yo, como te decía, esta sentencia emblemática, la 12.624, y además premiada internacionalmente, fue para mí el parteaguas en el cumplimiento y en el reconocimiento de derechos de las mujeres. Pero obviamente también las autoridades electorales administrativas también han hecho su parte. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, con estos acuerdos que tienen para que las mujeres no vayan únicamente a los distritos menos competitivos para los partidos políticos, y que segmenta en distritos más competitivos, medianamente competitivos y bajamente competitivos para un partido político, para que haya una paridad de género en cada uno de los distritos, en cada uno de los segmentos. Es muy importante. Lo único es que hay que tener cuidado cuando esta segmentación la llevas al nivel local, porque obviamente no es lo mismo 500 legisladores que 17, 26. Los congresos locales son mucho más pequeños. Entonces, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado de cómo vamos a hacer esa segmentación para que esto que las mujeres participen en distritos competitivos sea una realidad. ¿Crees que hemos alcanzado la democracia paritaria? Yo creo que vamos en vías. Todavía nos falta. Y digo, sí estamos haciendo bastantes cosas por hacerlas. Digo, estas sentencias, estos acuerdos, los observatorios electorales también que se han instalado tanto a nivel nacional como en cada una de las entidades federativas. O sea, todos estos han sido herramientas. Nuestro protocolo de violencia política en contra de la mujer ha sido herramientas muy importantes para esto. Pero todavía creo que está en el papel.
todavía lo que nos falta, y no sé si sea nada más a base de sentencias como se logre, este cambio de mentalidad en las personas. Sí. Todavía esa parte es la que nos falta. Incluso déjame nada más comentarte rapidísimo, hace 2 semanas tuvimos la primera etapa del Tribunal Infantil allí en Guadalajara, y hubo muchísimos niños, hombres, que hablaban de la igualdad entre las niñas y los niños, fue el tema que eligieron, y yo les decía a los papás que por favor no me los descompusieran, que ojalá cuando crecieran siguieran pensando igual. Le dije, por favor, le dije que así sigan pensando, le dije, no me los descompongan, le dije, porque le dije, la verdad, le dije, si esto que estoy oyendo, le dije, así van a pensar cuando sean grandes, le dije, ya estoy feliz. Oye, ¿por qué? Porque tendríamos otra sociedad, ¿no? Sí, definitivamente, Lupita. Oye, en el caso de esta cuestión que mencionas, me llama mucho la atención el asunto de la mentalidad. Hay quien señala que cómo es posible que por el simple hecho de que seas mujer te corresponda el 50%, que pues esto no se había visto antes, que esto no debería ser así. Pero es que yo no creo que sea por el simple hecho de ser mujer, es porque eres una mujer capaz y tienes el mismo derecho de ocupar el cargo que el hombre. Lo que tenemos que cambiar es justamente eso, es de, oye, tenemos los mismos derechos, pero también vamos a tener los mismos derechos y las obligaciones en el ámbito privado, porque eso es lo que también no ha cambiado. O sea, la mujer sí ha avanzado en los derechos en el ámbito público, pero en el ámbito privado sigue teniendo la misma carga. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes tu doble jornada, o sea, la de tu casa más tu ámbito público. Entonces, donde también tenemos que cambiar, y creo que las nuevas generaciones hacia allá van afortunadamente y ya lo están haciendo, es el cambio en este ámbito privado. Sí. O sea, el que también hay una corresponsabilidad en las tareas en el ámbito privado para que las dos personas puedan desarrollarse. Eso es lo más importante. Muy bien. Magistrada, vamos a continuar si te parece bien, pero antes vamos a una pausa, si Claro me que permites. sí. Vamos a continuar, por supuesto, con este tema. Para ustedes que nos están viendo, por favor, comuníquense a través de redes sociales. Regresamos rapidísimo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Estamos de regreso, gracias a ustedes que continúan con nosotros. Y magistrada, platicábamos precisamente sobre la paridad. Pero ¿qué es la paridad? ¿Es la igualdad? ¿Es el derecho que tienes tú como hombre al que tengo yo como mujer? ¿Eso es? Para mí es justamente este reconocimiento de igualdad de derechos que tenemos mujeres y hombres. Yo sé que desde 1974 estaba reconocida en la Constitución la igualdad de la mujer y del hombre ante la ley, y lo cual fue un gran paso, porque no muchos países tenían para esos momentos esa declaración.
Sin embargo, como te decía yo hace ratito, para mí la reforma de 2011 vino a transformar y a darle un sentido más vivo a esa igualdad de derechos. Ahora, mencionabas que tenemos muy pocas mujeres gobernando el país. Sí. Poco a poco se ha ido, por ejemplo, en los estados, en los congresos, viendo un poquito más de mujeres. Sin embargo, cuando se le pregunta a los hombres, oye, pero ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, pero ahí están las posibilidades, ahí están las oportunidades. Lo que pasa es que sí las postulamos, pero pues la verdad es que la ciudadanía no vota por las mujeres. Ahí es donde yo te digo que es importante este cambio de mentalidad, justamente. O sea, el que digas, oye, voy a votar por una persona capaz, con independencia de que sea mujer u hombre. Yo incluso, yo te puedo decir, aquí vivía en la delegación Coyoacán, y yo siempre les decía, o sea, de las principales fuerzas políticas hubo un candidato hombre y 3 preparadísimas mujeres, y ganó el candidato hombre. Sí. Obviamente, entonces ahí es donde justamente tenemos que hacer este cambio, o sea, el decir, oye, estoy eligiendo a la persona mejor preparada con independencia de su género. O sea, no importa si votas por un hombre, está preparado y voto por sus propuestas, o no importa si es una mujer, o sí importa, pero solo porque estoy votando por sus propuestas. Por sus propuestas. ¿No? A mí es lo que, o sea, yo creo que eso no es lo porque que deberíamos, identifico que sea hombre o que sea mujer. Y el problema es ese, que todavía yo creo que hay una gran resistencia a querer elegir a una mujer. Para mí es un problema y es justamente este cambio de mentalidad que se tiene que dar, ¿no? Sin embargo, cada vez vemos que hay más mujeres que se postulan, vemos que hay más actividad política de las mujeres y que quieren representar y que quieren desde la comunidad hasta la presidencia de la República, ¿no? Efectivamente, y que hoy gusto, la verdad, que cada día sean más. Y lo único, digamos, bueno, quien va por la vía independiente, pues bueno, lo tendrá que hacer por sus propios medios y por el financiamiento que en su momento se le otorgue. Pero quien va postulado por un partido político, lo único que se le pediría a los partidos políticos es que le den el mismo trato a las mujeres que a los hombres. Porque muchas veces también pasa eso, desafortunadamente, no hay este trato igualitario a una candidata mujer que a un candidato hombre. Hablabas de la violencia política, por ejemplo. Efectivamente, esta para mí es una forma de violencia política y además es una forma tan sutil que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta o no sabían que es una forma de violentarlas. Por ejemplo, el que no te otorguen recursos por igual, el que el financiamiento del 3% en lugar de realmente sea para cursos que te capaciten, que formen liderazgos femeniles, te compren un mandil o te manden a corte y confección o cosas, o sea, que no te van a empoderar. Lo que necesitas son cursos que te empoderen como mujer y sobre todo este trato igualitario que nos merecemos, la verdad. ¿Cómo se le da más poder a las mujeres? Yo creo justamente a través de estos talleres, de estos cursos que puede haber, haciéndolas conscientes de los derechos que tienen y de lo que pueden exigir. Y sobre todo que tienen tribunales, que tienen autoridades que defienden esos derechos y que si acuden van a poder obtener una respuesta. Oye, en el caso del tribunal hemos hablado de algunas sentencias, pero ¿cuál es realmente el valor de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisamente con esta perspectiva de género? Para mí ha sido de verdad orientador y ha sido, digamos, transformador. La verdad, yo sí creo, digamos, a partir de esa sentencia y muchísimas otras que se han dictado, por ejemplo, en temas de violencia política, se ha dado una real protección a los derechos de las mujeres y las mujeres han visto que si vienen, se les han protegido sus derechos. Entonces, para mí sí ha sido transformador, ha sido una forma, digamos, en que los tribunales electorales locales también puedan actuar con mayor libertad, porque muchas veces existe ese temor de, oh, no me vayan a revocar, ¿qué tal si hago esto? Pero ahora, con esta ampliación de derechos, con esta protección de derechos que está teniendo la Sala Superior, obviamente con esto yo siento que los tribunales locales se sientan tranquilos y la verdad yo también sí quiero nuevamente alabar a los institutos electorales que también han cumplido una función muy importante. O sea, recordemos, por ejemplo, el caso de Morelos, que justamente fue el caso que originó la jurisprudencia de la paridad horizontal. Sí. Fue un instituto electoral el que fijó el criterio.
Y digo, alguna vez en un foro coincidí con la presidenta del Instituto de Morelos y era lo que le decía, le dije, la verdad, mis reconocimientos, le dije que por primera vez un instituto se haya tomado en serio el artículo 1 constitucional, porque muchas veces lo que pasa es que sienten que si van más allá, están como invadiendo algo que no les toca. Claro. En cambio, yo creo que todas estas sentencias, por ejemplo, justamente, por ejemplo, del caso Morelos, fue importantísimo, o sea, porque no nada más avaló lo que hizo Morelos, sino dio lugar a jurisprudencias que más tarde fueron obligatorias y que son justamente de aplicación en todo el país y para todas las autoridades electorales del país y partidos políticos. Ahora, hay una propuesta siempre de lograr objetivos, pero en el caso de las metas de la agenda institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿tú qué crees que se está haciendo y a dónde deberíamos de llegar? Bueno, yo creo que debemos de seguir trabajando justamente en la protección de estos derechos. Ahora nos viene un tema difícil que es el de la reelección y la paridad, pero debemos de cumplir porque esta paridad realmente se cumpla. Por ejemplo, estas sentencias que se han emitido últimamente en las que se han dicho que si las candidaturas son impares, el impar se le otorga a la mujer. Yo creo que es una forma también de proteger estos derechos. También tendremos que ocuparnos de los casos de violencia política, porque desafortunadamente hemos visto que mientras más participan las mujeres en la vida pública, más se les ataca. Porque obviamente a la gente pues no le parece, la gente considera, o sea, desafortunadamente todavía muchas personas que consideran que las mujeres pertenecemos al ámbito privado y no al ámbito público. Bueno, eso es lo que les gustaría a muchos, ¿no? A muchísimos, sí, yo creo que sí. A muchísimos que yo creo te quedaras, sí, que no participaras, sí. que no hubiera este interés de la mujer. De la mujer, pero pues no debemos de dejarnos, al contrario. Al contrario, debemos de seguir participando. Seguir fomentando también los observatorios, nuestro protocolo de violencia política también es muy importante, también estos cursos que constantemente se están dando. Sí. Yo creo que todas estas son cosas que tenemos que tener en nuestra agenda para empoderar y fortalecer a la mujer. ¿Qué se viene? Nos has platicado desde el 1917, pero ¿qué se viene ahora para las mujeres? ¿Cuáles son los retos? Estamos empezando 2018 con un ambiente en materia electoral bien interesante. Muy interesante. Hay la propuesta muy amplia y muy rica de mujeres en diferentes posiciones. Pues justamente de buscar más, o sea, de buscar estas posiciones y de seguir, digamos, en la lucha de proteger sus derechos. Yo sobre todo, yo sería muy enfática en eso, de protege tus derechos. O sea, y ve preparando todas tus cosas, digamos, para esta protección. Porque muchas veces se quiere ya luchar cuando ya se perdió la elección. No hay muchas veces, digamos, este cuidado de ir preparando tus cosas para que cuando tú vengas a que te protejan tus derechos, tengas herramientas que darle al tribunal para esta protección. Se viene, yo creo que una etapa difícil también para ellas, porque por lo mismo que yo te decía, Lupita, seguramente desafortunadamente, serán objeto de ataques por esta mayor incursión, pero pues aquí, como dije, estará el tribunal y estarán los tribunales electorales locales para proteger los derechos de las mujeres. Y se viene, pues sí, una etapa, sobre todo con lo que yo te decía, con la reelección y con la paridad, donde va a ser un estire y afloja, la verdad. Pues se va a poner interesante. Se va a poner muy interesante, Lupita. Muy bien, pues magistrada, muchísimas gracias. No, Lupita, muchísimas gracias a ti y es un gusto haber estado contigo en tu Qué amable. programa. Igualmente, gracias por haber aceptado la invitación y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejamos con este resumen de lo más importante, las actividades del tribunal, y nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. En representación de la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta Yanino Talora Malasis ofreció el primer informe anual de actividades correspondiente al periodo 2016-2017 ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, y refirió que a través de resoluciones razonadas, argumentadas y congruentes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantiza certeza para la democracia.
En sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó al Tribunal Electoral de Tabasco a realizar los actos que sean necesarios para que Jorge Montaño Ventura sea reintegrado a su función de magistrado de ese órgano jurisdiccional local y se le paguen las remuneraciones que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo separado del cargo, así como dar vista al Senado de la República para que en el ejercicio de sus funciones determine lo que conforme a derecho proceda en cuanto al proceso para nombrar magistrado en una vacante existente en el estado de Tabasco. La Sala Superior determinó que las expresiones contenidas en los promocionales del Frente Ciudadano son una crítica fuerte, vigorosa y severa al partido político en el poder, lo cual es válido dentro del marco del debate político de todo régimen democrático y que no existió el uso indebido de la pauta, ya que los promocionales se enmarcan dentro de la propaganda política y constituyen actos anticipados de precampaña y campaña. Y en otro asunto, en sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la determinación emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en un procedimiento especial sancionador contra el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Pablo Peralta García, y reconoció la importancia de las redes sociales para la difusión de mensajes, ya que las interacciones entre los integrantes del Poder Legislativo y la ciudadanía contribuyen a la formación de la opinión pública. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.